vamos a continuar este camino del Yo Quiero Verte y nos vamos a meter en un tema que generó muchísimo revuelo esta semana. El Vaticano, a través de una congregación que se llama Congregación de la Doctrina de la Fe, se expidió respecto al tema de las cenizas, de las cremaciones. Hubo un tratamiento periodístico por ahí, en cierto punto, en Argentina puntualmente muy reduccionista. Generó muchísima confusión y la idea y la intención de traerlo aquí al aire es para clarificar ciertos puntos, para hablar con alguien que realmente sabe del tema y poder un poco echar luz a ese documento que terminó reduciéndose a: el Vaticano prohíbe dispersar cenizas, prohíbe conservarlas, el Vaticano prohíbe las cremaciones. Hubo títulos de toda clase que generó una enorme, si se quiere, una enorme incertidumbre entre muchísimos católicos. Y hoy están, si se quiere, boyando y no saben bien de qué se trató este documento. Por eso estamos en línea con Agustín Podestá. Él es teólogo, profesor de la Universidad del Salvador, también docente, así que vamos a hablar con él. Agustín, buenas tardes. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan. ¿Todo bien, vos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por prestarte a esta entrevista, Agus. No, por favor, gracias a ustedes. Agustín, la Congregación de la Doctrina de la Fe, para que la gente un poco conozca, ¿no? Vendría a ser, para traducirlo de alguna manera técnica, ¿no? ¿Sería esa congregación que vela por la correcta interpretación de la doctrina católica? ¿Sería algo así? Sí. Por ahí a veces la palabra congregación suena medio extraño, porque por ahí la congregación lo suele pensar directamente con, ¿cómo decirlo?, con un grupo como de monjes o de monjas, dicho como muy sencillo, digamos, y en realidad Congregación para la Doctrina de la Fe apunta más a un organismo dentro de la Iglesia, que desde el Vaticano analiza ciertas cuestiones que tienen que ver con la fe, digamos, ¿no? Como para tratar justamente, como vos decías, como encontrar, bueno, qué es lo que más se adecua a la fe católica, digamos, ¿no? ¿Por qué la doctrina católica prefiere la sepultura a la incineración, ¿no? ¿Cuál es la razón original de que esto suceda de esta manera? Bien, por un lado, antes de entrar, digamos, en lo teológico, concretamente hablando, que es lo que tiene que ver con la fe, me parece que hay un tema primero antropológico, digamos, ¿no? Bien. Porque por ahí comprendemos directamente, bueno, yo qué sé, la Iglesia dice tal cosa como si fuese algo caprichoso, ¿no? Y en realidad tiene algo que ver con el hecho del ser humano, o sea, las culturas desde antiguo, no solo las religiosas cristianas, católicas, sino las culturas desde antiguo, que tienen la tradición de enterrar al muerto, digamos. Que esto viene justamente por la conexión de los seres humanos con la tierra. De la tierra venimos y a la tierra vamos. De hecho, había culturas que los sepultaban en posición fetal, por ejemplo, ¿no? Para otra vez ir sobre la idea de que pertenecemos a la tierra, digamos, ¿no? Como espacio, como lugar, que es donde habitamos. El cristianismo, por supuesto, que asume esta realidad, que de vuelta es primero antropológica, digamos, ¿no? Es primero del ser humano en sí, y lo interpreta a la luz de la fe en Jesús, ¿no? En Jesús que murió y resucitó, y que creemos justamente en la resurrección de la carne, digamos, ¿no? Tiene que ver con la persona en su integridad, asumiendo totalmente su dimensión corporal. Por eso, en este sentido, y esto fue tradición también desde antiguo, también que además es heredado también del judaísmo, digamos, ¿no? Digamos, la conexión entre el cuerpo durante la vida y el cuerpo luego, digamos, ¿no? de la muerte. Esta relación, si se quiere, con lo que es el mundo, ¿no? Como tal. Y como además lo creemos, porque creemos justamente en la resurrección de la carne, en el cuerpo glorioso, así como Jesús se apareció como resucitado, el cuerpo tiene una dimensión fundamental en la fe cristiana. Bien, y vos que tuviste acceso a ese documento, ¿no? Que por ahí lo leíste desde tu profesión, desde la teología, ¿por qué la Iglesia le prefiere, ¿no?, que esas cenizas no se esparzan en el aire o en la tierra? Prefiere que no se conserven en las casas de los familiares. ¿Por qué la Iglesia adopta o sale a aclarar esta situación? Bien, el documento en sí es complejo. Bien. Digamos, no lo daría para leer así al libre albedrío, como de hecho han hecho muchos periodistas y demás, como vos antes decías, porque me parece que es un documento que necesita ser contextualizado y entendido en el desde dónde, digamos, ¿no? En dónde surge la preocupación. Me parece que no es lo mismo que una persona tome las cenizas de su familiar y haga una joya, como es uno de los casos que se está dando en Europa y demás, que el texto contempla, que el documento contempla, y otra cosa es que se hace con las cenizas a nivel familia, sea dejándolas en casa o esparciéndolas en el aire, en el mar. Que creo que desde el vamos no es lo mismo, digamos, ¿no? Me parece que hay que distinguirlo. Lo que se recomienda es no tenerlas en casa, por una tradición también antigua de la Iglesia, que es ir hacia el lugar donde
donde los muertos o son conservados, digamos, ¿no? Como para decir, bueno, me tomo un tiempo para ir hasta el lugar donde están sus restos, pero de vuelta no la persona como tal, para ir a rezar, a tomar un tiempo, que esto el documento lo rescata y me parece bueno, digamos, ¿no? Como el hecho de decir, salir e ir hacia un lugar donde poder rezar, poder meditar, etcétera, etcétera, que no sea en casa, digamos, ¿no? Porque en casa, y además yo le agregaría un dato más, que el documento no lo trata, pero me parece que es importante, digamos, que es lo psicológico, digamos, ¿no? La cuestión psicológica de tener las cenizas en casa, que me parece algo muy complejo, como para no tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Al menos para no tenerlo en cuenta me parece que es algo que deberíamos poner arriba de la mesa. Y por otra parte, está la propuesta, que a mí me parece muy positiva, de llevar las cenizas hacia, por ejemplo, una iglesia. Digamos, donde uno pueda ir hacia una iglesia donde dejó las cenizas de su familiar y recordar que están ahí. Ahora, lo que me parece importante también es recordar que no veneramos a las cenizas como tal, porque por ahí se interpreta como que, bueno, tenemos que ir hacia el lugar donde está la ceniza para rezar porque el abuelito está ahí, digamos, ¿no? Bueno, no, porque el abuelito ya está con Dios. Entonces, la oración tenemos que entenderla, no me parece a mí, esto es totalmente personal, no solo en el espacio, en el lugar donde fueron dejadas las cenizas como tal, sino en la oración, en una misa, en una iglesia, o donde tomamos un rato para orar, charlar con Dios y demás, recordando a el fallecido. Esto me parece importante, digamos, ¿no? Como tenerlo presente. Un punto también para aclarar, ¿no? Que lo leí en algunos medios y generó malestar en muchísimos católicos, es el tema de las exequias, ¿no? Parece ser que si, bueno, fallece el familiar, la persona tiene intención de, por ahí, disponer la cremación del cuerpo, el sacerdote no podría negar las exequias, podría negar asistir y hacer la celebración litúrgica. ¿El documento dice eso o es parte de un relato periodístico simplemente? No, Dios nos libre el día que eso pase. No, lo que dice el documento es que en caso de que la persona se haya manifestado que quiere que su cuerpo sea cremado luego de su muerte, digamos, ¿no? Sí. Y que sea cremado por motivos de lo que se consideran no cristianos, que en ese caso, digamos, se puedan negar las exequias. Ahora, yo lo tomaría de vuelta en el contexto donde está dicha la frase. O sea, la frase está dicha en un documento que quiere clarificar algunas cuestiones y dar recomendaciones de tipo pastoral, pero no se mete en los casos particulares y concretos, digamos, ¿no? Que se puedan suscitar, digamos, porque inclusive dice para fines no cristianos, digamos, ¿no? Que quiera cremarse, que quiera que su cuerpo sea cremado más bien para fines no cristianos, digamos, ¿no? Donde se pueda interpretar que uno se vuelve uno con la energía, no sé, distintas interpretaciones que no serían propiamente cristianas. Pero me parece que es importante como tomarlo como está, o sea, está redactado de forma, no voy a decir ambigua, porque es bastante claro, pero está redactado en un contexto que quiere iluminar ciertas conductas pastorales, es decir, que la iglesia, que cualquier cristiano cuando fallece, bueno, ¿qué se hace con el cuerpo, digamos, ¿no? Y inclusive dos párrafos antes dice para evitar malas interpretaciones, ¿no? Y cita 3 ejemplos, como puede ser el panteísmo, el nihilismo, digamos, que son directamente no cristianas esas visiones, pero que no anulan la posibilidad de decir, bueno, no es que yo quiero que mis cenizas sean tiradas por ahí por una filosofía, una religión demasiado elaborada, sino simplemente por el hecho de decir, bueno, no quiero que estén en la casa de mis familiares, digamos, quiero que me recuerden de otra forma, digamos. Me parece que hay que encararlo por ese lado, digamos, ¿no? Cómo quiero que mis familiares me recuerden el día de mañana. Yo siempre recomiendo para eso, bueno, una misa, digamos, ¿no? O andar un rato a la iglesia y rezar en ese lugar porque te sirve el espacio, digamos, ¿no? Para recordar a ese familiar querido en un lugar donde uno dice, bueno, si realmente está con Dios, bueno, qué mejor que recordarlo en una misa, por ejemplo, o qué mejor que recordarlo en la iglesia, por ejemplo, digamos, ¿no? El hecho de decir, bueno, si yo sé que mi familiar está ya cara a cara con Dios, bueno, qué bueno recordarlo en un espacio propicio, digamos, ¿no? Y no apegado a la ceniza como tal, digamos, ¿no? Que es algo sumamente material, diverso, amorfo, si se quiere, digamos, ¿no? Me parece que por ahí el lado de la oración en una iglesia es si se quiere lo mejor, por eso las misas por los difuntos me parecen muy lindas, o en el momento en el que la misa se recuerda a todos los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, es decir, ya están con Dios, bueno, recordarlo en ese momento, digamos, ¿no? Traer presente rápido los familiares que llenaron nuestro corazón en nuestras vidas, digamos, ¿no? Buenas tardes, Agustín. Ignacio Rado te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, te quería hacer una pregunta sobre esto, porque estuve leyendo y me quedó una duda. ¿Acaso la cremación impide la resurrección de los cuerpos?
Bueno, muy buena pregunta, porque fue un debate, digamos, largo en la iglesia. No, realmente no, porque si suponemos que de entrada necesitamos el cuerpo como tal para la resurrección, que es verdad que resucitamos con nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Pero ¿qué entendemos por cuerpo? Sería el planteo, digamos, ¿no? ¿Qué entendemos por cuerpo? ¿Qué entendemos por alma? Me parece que el planteo hay que llevarlo para qué entendemos por persona humana, digamos. ¿Qué entendemos por la persona? Digamos, es toda la persona la que resucita, que es independiente, porque muchas veces cuando pensamos el cuerpo y el alma, lo pensamos como lo material y el alma como el fantasmita, digamos, ¿no? Como esta especie de otro yo que es igual a mí, pero espiritual, digamos, ¿no? Como claro. Si el alma fuese un fantasmita, como el capítulo que Bart vende el alma que vende el alma a Milhouse, digamos, ¿no? En Los Simpsons, como otro yo. Bueno, no es cierto, digamos, ¿no? El alma es el ser, ¿cómo decirlo? Como la persona completa, digamos, ¿no? Resucita a la persona completa. Dios no necesita de mis células en este momento vivientes o las que estén viviendo antes de fallecer para hacerme resucitar. Porque hablamos de una dimensión corporal, no propiamente del cuerpo física y biológicamente hablando, digamos. Es importante tenerlo presente. El padre Alberto Ibáñez en la misa en la homilía cuando falleció mi abuelo, recuerdo hace unos cuantos años, él dijo, bueno, el cuerpo es para los gusanos, usó unas palabras fuertes, digamos, ¿no? Pero me quedaron como presentes, como diciendo, bueno, el cuerpo como tal, físico, biológico, ya está, entra un proceso de descomposición, digamos, ¿no? Dios no necesita de esa materialidad, o más bien de ese ser físico biológico para resucitarme, porque la resurrección apunta a todo mi ser corporal, digamos, ¿no? Que incluye la realidad del cuerpo, por supuesto, pero glorificado. Por eso a Jesús no lo reconocen, digamos, ¿no? Parece que ir como a lo poco que tenemos sobre la resurrección. Bueno, por eso a Jesús tampoco lo reconocen, digamos, ¿no? Porque el cuerpo tiene una transformación que va más allá de nuestras categorías físico-biológicas, digamos, ¿no? Creo que el planteo apunta a otro lado. Por eso es que se acepta la creación como una práctica, porque Dios no necesita exactamente mis células puntuales para hacerme resucitar. No sé si me explico. Sí, muy ilustrativo, y la verdad que sirve un montón escucharte, porque hemos escuchado un montón de versiones y opiniones, y está bueno escucharlas desde alguien que estudió esto, ¿no? Y me voy a detener ahí un minuto, porque a mí me interesa detenerme ahí un toque por este tema. Vos sabés que en este programa nosotros fomentamos a la gente a la vocación, ¿no? A seguir lo que realmente a uno le gusta. Y te quería preguntar, ¿por qué teólogo? ¿Te acordás de ese momento en el que estabas discerniendo esto? Sí, siempre tengo muy presente, porque es la pregunta que enseguida, ¿no? Cuando uno dice que quiere estudiar teología, lo primero que te preguntan es, eso de las tierras, claro, si uno dijo geología, digamos, ¿no? O algún taxista que una vez me ha hecho doctorado en catequesis. Pero no, digo, bueno, fuera del chiste, yo siempre fui de parroquia, digamos, ¿no? Siempre fui chico de parroquia, la parroquia San Ramón Nonato, acá en Versalles, en Floresta, Belsarfield. Siempre estuve ahí, hice toda mi vida ahí, tanto en la escuela como en la parroquia, y siempre fue una inquietud, digamos, la cuestión religiosa en mi vida siempre fue una inquietud, digamos, ¿no? No tanto por ahí para si se quiere, para lo más piadoso espiritual, sino para la reflexión, digamos, ¿no? Yo siempre siempre pregunté por qué, si se quiere, digo que es como los nenes cuando empiezan a preguntar por qué, digamos, ¿no? Y quieren saber todo por qué, y en mí esto siempre fue una inquietud, digamos. Y cuando estaba terminando el secundario, participando de tantos grupos y de tanta misa y demás, muchas de las cosas que escuchaba me preguntaba, digo, ¿eso por qué? O sea, ¿por qué lo aceptamos así? Digamos, ¿por qué solamente? Y como que me empezaron a generar inquietudes, digo. Y por ahí darme cuenta que, bueno, por ahí yo no pienso exactamente lo mismo que me están diciendo, o quiero saber más, quiero buscar otras formas de pensar. Bueno, entonces sentí que mi camino iba por otro lado, por un lado más filosófico, así. Y bueno, y en un momento así como en mi discernimiento así de quinto año, terminando el secundario, también en San Ramón, dije, me parece que la teología puede dar más resultados. Mis papás al principio mucho no me tenían fe, digamos, porque la verdad es que cuando fui al plan de estudio y demás, estudié en la Facultad de Teología de la UCA, en Devoto, y era como muy complejo, digamos, ¿no? Pero sin embargo, bueno, lentamente lo empecé a transitar, y hoy no tengo otra chance, digamos, no estoy preparando ya el posgrado, es decir, estoy ahí, digamos, ¿no? Y te hago una pregunta. La teología es realmente lo mismo, sí. Bien, y te hago una pregunta que por ahí mucha gente del otro lado, muchos chicos que por ahí están discerniendo su vocación, su profesión, se preguntan, ¿de qué trabaja un teólogo, no? Sí, yo también me lo pregunto. Bueno, no, docente. Bueno. Es que en realidad no hay un espacio laboral como tal. Concreto, no hay un espacio laboral concreto.
Bueno, sí, en realidad eso como no hay un trabajo propiamente, así como un formato tradicional donde uno va, se presenta, trabaja en un determinado espacio y cobra un sueldo, digamos, ¿no? Por el hecho de ser teólogo. Más que nada está orientado por el lado laboral, para el lado de la docencia, porque te permite dar clases también de todas materias que tengan que ver con religión, con filosofía, tanto sea en espacio universitario como terciario, secundario y demás, digamos, ¿no? Y la formación realmente es muy buena, es muy amplia, y eso te permite un abanico de posibilidades, si se quiere, que uno va como aprovechando. Bien. Y después está todo lo que es investigación personal, digamos, que puede ir publicando, que puede ir moviéndose por ámbitos así, pero propiamente un espacio laboral realmente no hay, digamos, ¿no? Igual soy un defensor de que cada uno estudie, por lo menos al principio, cuando uno es más joven, que estudie lo que verdaderamente le hace feliz, ¿no? Y que después vaya descubriendo, total, para terminar trabajando de cualquier cosa siempre hay tiempo, digamos. Por lo menos mi filosofía de vida, digamos. Impecable, Agustín. La verdad que muchísimas gracias por haber clarificado un poquito este documento que tanto revuelo había causado en la semana. Y si la gente te quiere seguir, por ejemplo, ¿tiene alguna manera de seguirte en alguna red social? Wow, no tengo, pero por Facebook estoy. No, bien, por Facebook, que te no busquen. No tengo una página armada, digamos. Agustín Podestá, que te busquen ahí, que te sigan ahí. Agustín Podestá, sí, bien. Ahí estoy. Y si no, rápido, mi mail es agustinpodestá@yahoo.com.ar. agustinpodestá@yahoo.com.ar. Cualquier duda también me pueden consultar, no tengo problema para dar una mano también en estudio de teología, digamos, ¿no? Para poder ayudar en ese tipo de cosas. Muchísimas gracias, Agustín, por este contacto con Yo Quiero Verte, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.